Hola, mi nombre es Francini González, soy de Costa Rica y actualmente persevero en la comunidad de misioneros de María Inmaculada. Les voy a hablar un poco sobre mi testimonio de vida y lo que Dios ha hecho en mí por medio de esta comunidad. Les mencionaré inicialmente mi infancia, pues se vio rodeada de tristeza y de rechazo por parte de mi papá, pues lo miraba a él con muy poca frecuencia, debido a que no estaban en un matrimonio ellos, entonces era muy poco el tiempo en que lo miraba. Y pese a que yo estaba chiquita, yo entendía muchas cosas. Recuerdo un día que él habló con mi mamá y le dijo que si nos topábamos en el centro de donde vivíamos, que por favor me escondiera porque él no quería tener problemas. A mí realmente eso me impresionó mucho por el hecho de que yo decía, ¿qué problemas tendrá si yo soy su hija? Pero después me enteré que él tenía su otra familia y él no quería que se enteraran que yo era su hija. Entonces eso, pues la verdad me dolió bastante en ese tiempo. Y luego lo dejé de ver, si antes lo miraba menos, llegó un momento en el que pues ya no lo miraba, solo en fechas importantes como mi graduación y mi bautizo, mi graduación de kinder y mi bautizo. Pues llegó un momento en que mi mamá se casó con otro señor. Este señor pues durante bastante tiempo abusó de mí. Yo tuve el valor de hablarlo con mi mamá hasta que yo tenía ya 8 años, porque yo sabía que esto estaba mal, lo que este señor hacía. Sin embargo, pues tenía ese miedo de que pues no me van a creer, van a decir que es mentira, van a decir muchas cosas, ¿verdad? Pues yo hablé con mi mamá y no me creyó, entonces en mí me inundé de mucha tristeza porque pues yo decía, ¿no? ¿Cómo no me va a creer por lo que le estoy contando, verdad? Entonces eso me impactó bastante y me cerré totalmente, comencé a sentir mucha tristeza siendo yo tan pequeña. Y luego mis hermanos, estos episodios continuaron hasta que yo tenía ya 12 años, pues este señor a esta edad fue que se separó de mi mamá. Sin embargo, yo ya me sentía tan mal, me sentía tan triste, tan decaída, que yo intenté suicidarme a esa edad, a los 12 años. Me intenté suicidar por primera vez y recuerdo que me intoxiqué y no funcionó, y yo me comencé a reprocharle a Dios el hecho de que yo lo había intentado, me había intoxicado, pero no había dado fruto, no había cumplido mi objetivo, que el objetivo era pues ese, ¿verdad? Y yo sabía que Dios existía, sabía que existía la Virgen, los ángeles, los santos y demás, porque mi abuelita materna me lo inculcó desde muy chica, desde muy pequeña. Y recuerdo que en esa tristeza un servidor de la comunidad de misioneros de María me invitó a un retiro de iniciación. Pues yo acepté porque decía yo, pues algo nuevo. Entonces este señor me invitó, yo asistí, la verdad me gustó bastante, me sentí muy cómoda, sentí algo muy lindo que nunca había sentido. Sin embargo, me volví una persona retirista. El tener ese sentimiento de querer siempre ir a retiros, el estar en esa necesidad, ¿verdad?, de ir a un retiro, pero no hacer nada para yo perseverar. Por ejemplo, pues no rezaba, no iba a la Eucaristía, que es lo que más fortalece a la vida espiritual, pues es la fuente de la vida. Y yo no hacía nada para perseverar, entonces esto decaía mi fe, poco a poco fue decayendo en mi fe. Y llegó un momento en el que yo me sentía igual, llegué a ese mismo sentimiento de tristeza y de soledad, y Dios me permitió ir a mi retiro de seminario de vida en el Espíritu. Yo asistí a este seminario, sin embargo, pese a que experimenté cosas
inigualables, maravillosas, el amor de la Madre Santísima. Volví a lo mismo y yo no hice nada para perseverar. Entonces decaí totalmente en fe y fue en el año 2019 donde yo dejé de asistir totalmente a la iglesia. Esto fue con mi confirma, me hice la confirma y después de esto ya no volví. Después de la confirma de ese tiempo, yo inicié un noviazgo con un joven. Este joven pues no era de iglesia y la relación fue muy envuelta en lujuria, en mucho pecado. Pues también comencé a tomar alcohol, a fumar cigarrillo y a vivir algo que yo sabía que estaba mal, yo sabía que era incorrecto ante los ojos de Dios y yo estaba muy consciente de esto, mis hermanos. Yo recuerdo que yo decía, bueno, esto lo voy a hacer porque sé que no está correcto, no está bien visto ante los ojos de Dios, entonces lo voy a hacer porque yo quiero llevarle la contraria. Era más que todo un capricho y una rebeldía por hacer todo lo contrario a Dios. Pues también en este tiempo me denominé atea, incluso bisexual y pro aborto. Fue un tiempo bastante difícil porque seguía yo inundada en esa oscuridad y en esa tristeza. Y pues también comencé a tener una dependencia emocional por este joven, por este noviazgo. Entonces me resultó muy difícil salir de ahí y cuando salí me vi en la necesidad de buscar un reemplazo para yo no estar sola, porque yo tenía miedo a la soledad. Entonces este nuevo noviazgo que inicié me facilitaba la droga, pues comencé a ingerir marihuana, consumir marihuana, y esto fue durante bastante tiempo y yo quería ya algo más. Yo ya me veía como en la necesidad de buscar algo más porque ya pues la marihuana ya me había pasado. Entonces yo quería algo más. Sin embargo, la gracia enorme de Dios no me permitió nunca más, no me permitió consumir algo más. Entonces, mis hermanos, llegó un momento en el que yo pues ya no quería estar con ese joven. Entonces terminé esa relación y me sentía sola. Entonces buscaba yo hombres que llenaran ese vacío, pero no emocional, ni siquiera era emocional, sino sexual. Y en ese momento yo ya me sentía mal. Yo tenía una tristeza tan extraña que yo decía, ¿qué me está pasando? Porque nunca había sentido eso, nunca había sentido esa oscuridad. Y yo recuerdo que pues ni siquiera quería salir, no comía, estaba bastante descuidada. Y recuerdo una vez que hablé con una amiga y le dije, oye, hablemos porque me siento muy mal. Ella habló conmigo y yo recuerdo que yo le interrumpía lo que ella me estaba diciendo para decirle, hey, quiero ir a un retiro. Y ella me dijo, Fran, usted está loca, ¿cómo va a ir a un retiro? Y pues yo después dije, no, sí, es locura. Seguro es este mismo sentimiento de tristeza que me está haciendo decir estas locuras. Lo que me impresionó, mis hermanos, es que aproximadamente tal vez unos 15 días después comenzó a tener interacción con mi madrina de confirma, que es servidora de la comunidad. Ella me invitó a un retiro de jóvenes. Pues yo me impresioné bastante porque en verdad era mucha coincidencia, decía yo. Y yo le puse mucho pero a ella, le puse muchos peros para yo asistir a ese retiro. Y ella a todos los peros me encontró solución. Y eso era que Dios quería que yo fuera, mis hermanos, porque Él tenía algo. Y mi madrina me lo dijo, Dios tiene algo para usted en ese retiro. Y yo pues no le hice caso porque en eso no había tenido ese encuentro con Dios. Entonces yo asistí a ese retiro y mis hermanos, no les miento cuando les digo que yo toqué ese templo, puse un pie en ese templo y yo ya sentía como ese calor, sentía esa bienvenida, el gesto de mis hermanos de comunidad, un saludo, pese a yo haber desaparecido durante tanto tiempo. Fue algo muy maravilloso y en mí un sentimiento de un nudo en la garganta inexplicable que yo misma me decía, pero ¿qué me está pasando? Esto no es normal, sin siquiera estar en oración. Luego el viernes en la serenata
que Jesús está expuesto, fue ese momento donde hubo un cambio tan grande, porque mirar a Jesús frente a mí, yo postrada ante Él, me hizo reflexionar y arrepentirme de todo lo que yo había hecho, porque yo miraba a Jesús y yo le decía: Jesús, tanto te fallé, tanto herí tu corazón, tan mala fui contigo, y aún así tú tienes la gran misericordia en mí, tienes esta hermosa muestra de amor para mí, de permitirme estar aquí en este fin de semana. Recuerdo que yo le decía: estar aquí en tu presencia, permitirme estar aquí frente a ti después de tanto tiempo. Y yo no dejé de llorar, mis hermanos, porque en ese fin de semana yo iba con la mentalidad de yo devolverme a mi casa. Yo iba solo para complacer a mi madrina, de que pues ella me había pagado el retiro, ¿cómo le iba a hacer gastar ese dinero? Pues entonces yo me iba a devolver a mi casa y no iba a vivir todo eso que viví en ese retiro. También recuerdo que el sábado el Señor actuó de una manera muy linda en mí, porque en sanación un hermano pues dijo que ahí había una joven que su mamá la había regalado cuando ella estaba pequeña, que Dios estaba sanando esa herida. Y mis hermanos, yo sentí en mi corazón que esa hermana era yo, que esa joven era yo, porque en ese tiempo del mundo yo me enteré que yo pues soy adoptada. Y no me dolió el hecho de ser adoptada, sino todo el contexto, porque yo decía: si mi mamá biológica, que me tuvo 9 meses en su panza, no me amó al punto de quedarse conmigo, ¿qué me puede esperar de cualquier persona, incluso de Dios?, decía yo. Porque por eso yo experimento estas tristezas, decía, ¿verdad? Y en ese momento que el hermano dijo eso, en mí sentí un quebrantamiento de corazón tan magnífico, porque en ese fin de semana Iván dio una palabra que decía: uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz. Y yo digo, mis hermanos, que esa fue la palabra perfecta para el momento perfecto, porque ese siempre es el lugar feliz de nosotros. Y al volver a ese lugar hizo en mí un gozo tan espectacular, que puedo decir que en ese retiro de jóvenes, en ese fin de semana, Dios marcó un antes y un después en mi vida, porque desde ese momento yo dije: Dios mío, yo ya no vuelvo atrás, yo ya no vuelvo al mundo, yo ya no vuelvo a perjudicarte. Si tú me das la gracia, si tú me das la fortaleza para seguir de pie. Y aún así el Señor me permitió también vivir mi crecimiento 1, pues para mí era muy difícil porque la situación económica no ayudaba. Entonces para mí era muy difícil tal vez recaudar el dinero para asistir a ese retiro. Sin embargo, mis hermanos, Dios me dio el dinero, yo digo caído del cielo, porque fue el dinero exacto para yo poder ir a ese retiro. Y en ese momento, en ese crecimiento, yo experimenté de una manera tan bella el amor de la madre y el amor de Dios, y sané de heridas que tal vez ni siquiera sabía que tenía. También porque en ese tiempo, antes de este crecimiento, falleció mi abuelita materna, que fue algo muy doloroso, pese a que ella estaba muy enferma. Entonces yo recuerdo que yo le pedí a Dios que Él hiciera su voluntad, y pues su voluntad fue que ella falleciera. Entonces yo iba tal vez con esa herida del fallecimiento de ella, y recuerdo que un hermano Dios me dijo por medio de un hermano, que la Madre Santísima estaba ahí conmigo, que ella me amaba, y no que suplantaba ese puesto, pero que ella siempre iba a estar conmigo y que nunca me iba a dejar sola. Y mis hermanos, eso para mí fue algo tan impactante, porque como les decía, yo nunca hacía por dónde perseverar, ni con el rosario ni con la Eucaristía, pero el Señor me dio las armas y sus muestras de amor por medio de ellos, y la intercesión de la Madre Santísima, que nunca me dejó y nunca me deja. Me parece algo tan maravilloso y tan glorioso, que yo de verdad espero que este testimonio llegue a la vida de ustedes y
y abran su corazón a todo lo que Dios tiene para ustedes, y así mismo, mis hermanos, a la perseverancia, porque no debemos dejar que Dios actúe solo. También debemos de dar de nuestra parte para nosotros crecer y madurar en fe.